Todo comenzó el día que me mudé a aquel departamento. Era un sitio que a simple vista no parecía tener nada fuera de lo común. Una construcción sencilla, paredes blancas un poco desgastadas, ventilación decente y un vecindario tranquilo. Nada que indicara que algo extraño podría pasar allí. Recuerdo que me sentía un poco cansado por el traslado, pero también emocionado por el cambio. Necesitaba un espacio solo para mí, un lugar donde comenzar de nuevo. Las primeras noches fueron normales, aunque ya sentía un leve cosquilleo en la nuca, como si estuviera siendo observado, pero algo tan difuso que no podía precisar. Sin embargo, al tercer día, esa sensación empezó a tomar forma en sonidos sutiles que surgían de las paredes de mi habitación. La primera noche en que escuché los susurros, estaba en la cama leyendo, cuando de repente, como un viento casi imperceptible, oí murmullos bajos, casi inaudibles, que parecía salir de la pared frente a mí. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que era mi imaginación o algún ruido externo, el tráfico distante, ramas rozando la ventana, quizás el viento colándose por alguna rendija. Cerré los ojos, respiré hondo y apagué la luz. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, esos susurros volvieron, mucho más claros y cercanos, como si alguien estuviese hablándome desde dentro de la pared. Intenté concentrarme para entender lo que decían, pero era tan extraño, como un idioma roto, palabras desordenadas que apenas lograba captar. Recuerdo una palabra que lograba distinguir: acuérdate. Entonces, por más que me empeñara en pensar que era producto del cansancio o el estrés de la mudanza, una parte de mí sentía un nudo creciendo en el estómago. Sentí un frío súbito que me recorrió la espalda, y las manos se me pusieron pegajosas. Al día siguiente, decidí no contarle a nadie. Me repetí que era alguna clase de ruido normal. Tal vez tuberías, el viento colándose por una grieta, hasta ratas. Pero cuando llegó la noche, y nuevamente los susurros comenzaron, esta vez fueron más claros, más definidos. Voces que pronunciaban nombres, algunos que me eran completamente desconocidos, y fechas que no tenían sentido para mí. Sentí que me miraban, que esas voces me estaban llamando, tratando de imponerse en mi mente. Empecé a sentir un desgaste mental, como si esas palabras repetidas lentamente me fueran carcomiendo por dentro. Una madrugada, casi sin darme cuenta, desperté con un grito atorado en la garganta. Tenía la vista en la pared, paralizado, mientras aquellas voces pronunciaban una frase que todavía me persigue: no dejes que se abra. No sabía qué significaba, pero ese mensaje me heló. Los susurros continuaron durante horas, con pausas que hacían que mi corazón latiera contra mis costillas, como si cada silencio fuera una amenaza aún mayor. Pasé los días siguientes sumergido en una paranoia creciente. Intenté cambiar la ubicación de mi cama, poner música para ahogar los sonidos, pero nada funcionaba. Me preguntaba cómo algo tan insignificante como unos susurros podían consumir tanto mi energía. La ansiedad se volvió una constante, y mis ojos comenzaron a buscar cualquier signo en las paredes que explicara lo que escuchaba. Fue entonces cuando decidí toparme con la pared. Quise saber qué había detrás, qué ocultaba ese espacio, y de dónde emanaban esas voces que habían comenzado a consumir mi paz. Con dificultad conseguí una pequeña herramienta, y en una esquina casi invisible de la habitación, empecé a raspar la pintura y el yeso. Al principio solo había polvo y un olor a humedad rancia, típicos de una pared vieja. Pero a medida que rompía un poco más, encontré algo que nunca esperé: una pequeña caja metálica, sellada por dentro y cubierta de polvo y telarañas. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a desgarrar mi pecho. Tomé la caja con manos temblorosas, y pese a sentir una mezcla de temor y curiosidad, logré abrirla. Dentro había un diario, antiguo, con hojas amarillentas que desprendían un aroma húmedo y a moho. La tinta se veía corrida por agua, como si hubiera derramado lágrimas sobre esas páginas. Empecé a leer, y lo que encontré me heló la sangre. Era un diario de alguien que había vivido encerrado, o quizás atrapado, entre esas paredes. Describía voces, gritos que nadie escuchaba, un terror profundo, y palabras que eran súplicas
preguntas airadas y relatos de desapariciones inexplicables. La última página estaba escrita con mano temblorosa, y decía algo como: no dejen que los susurros escapen. Ellos se alimentan del miedo, pero si desaparecen, el tiempo a ti se romperá. Quise tirar la caja, quemarla, o deshacerme de ese objeto de cualquier manera, pero algo dentro de mí me detuvo. A partir de ese momento, los susurros no cesaron, y empezaron a volverse más nítidos, a volverse voces completas que describían escenas de horror olvidadas, tragedias que no tenían sentido para mí, como si me estuvieran mostrando recuerdos de otra vida que nunca fue mía. Lo más aterrador fue cuando esos susurros comenzaron a manifestarse en sombras que se desplazaban lentamente por las paredes de la habitación. Formas que parecían repetirse, como escenas grabadas usando una película invisible. Eran figuras de personas, ojos huecos que parecían atravesarme, cuerpos que se retorcían como si revivieran momentos de agonía eternamente. El aire se volvía pesado, cada respiración era un esfuerzo, y la noche otro territorio del que no podía escapar. Con cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la locura se fue difuminando más. Llegué a soñar con esas voces, pero despertaba y seguían allí, como si mi sueño y vigilia fueran uno solo. No podía hablar de esto con nadie, porque me veía a mí mismo diferente, como si los escuchas hubieran comenzado a controlar mi mente. El punto máximo de terror llegó cuando, una madrugada, la caja desapareció misteriosamente. Busqué en todos lados, revisé el cajón donde la dejé. Incluso revisé dentro de la pared, pero no había rastro alguno. En ese momento, quise pensar que quizás solo fue un producto de mi mente perturbada, un sueño que había cobrado forma. Pero entonces, la última advertencia llegó en un susurro apenas audible: está aquí, contigo. Pero lo más desconcertante fue comprobar que, aunque la caja desapareciera, los susurros no cesaron. La habitación se convirtió en un espacio intangible donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Era como si alguien estuviera intentando repetir una escena para evitar un desenlace fatal. Una advertencia que nadie más puede escuchar. Miré las paredes con desesperación, y juraría que por un instante vi una pequeña grieta, apenas visible, de donde salían esos sonidos. Sentí que esa noche todo se juntaría: las sombras, las voces y ese catálogo interminable de recuerdos atrapados entre la realidad y el más oscuro de los miedos. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, oigo los susurros recorriendo las paredes. Y aunque la caja ya no esté, sé que una parte de aquello sigue dentro de este cuarto, dentro de mí. Porque a veces, los susurros no son solo ecos del pasado, son advertencias para un futuro que nadie quiere enfrentar. Y aquí estoy, atrapado con ellos, sin saber si alguna vez podré liberarme o si simplemente mi destino será quedar convertido en un susurro más, atrapado para siempre dentro de esas paredes. Estaba un sábado cualquiera, haciendo limpieza en el garaje. Había acumulado tanto polvo, trastes viejos y cosas olvidadas que parecía imposible acabar. Entre montones de cajas, encontré una radio portátil, una reliquia sin duda. La tenía cubierta de polvo y con algunas partes oxidadas, pero por alguna razón me llamó la atención. La recogí con cuidado, y al girar la perilla para encenderla, sentí un pequeño zumbido que me hizo sonreír. Aún funcionaba. Sin embargo, al principio solo se escuchaba estática, esa especie de ruido blanco, potente y estático, que siempre me ha parecido algo inquietante, como si la radio estuviera intentando decir algo que no puedo entender. Decidí quedarme un rato escaneando sus frecuencias, pensando que tal vez encontraría alguna emisora vieja o alguna señal rara. Pero lo que escuché pronto me congeló la sangre. Entre ese murmullo incesante de estática apareció un patrón. No era música, ni voces claras, ni anuncios. Era algo distinto, algo frío, un código repetitivo, una serie de pitidos, intercalados con números y fragmentos de sonidos como chasquidos y estática más densa. Al principio creí que era algún tipo de mensaje cifrado. Tomé mi celular y comencé a grabar esas emisiones extrañas.
intentando encontrar algún sentido. De entrada, me parecía algo inofensivo. Pensé que podría ser un experimento viejo, o una señal meteorológica olvidada, algún canal militar desactivado. Pero ya al segundo día, noté detalles que no cuadraban. El mensaje empezaba a cambiar. Ya no eran solo números ni pitidos mecánicos. Ahora entretejían frases. Eran cortas, directas y profundamente perturbadoras. Frases como, no mires atrás, susurradas a través de la estática, como si alguien intentara advertirme, sin poder hacerlo con claridad. O, ellos vienen por ti, dicho con un tono que resultaba casi desgarrador. Sentí como una especie de helada comenzó a recorrer mi columna vertebral. Me preguntaba si estaba perdiendo el juicio o si lo que escuchaba era real. Empecé a sentir que la radio respondía a mí. Algo absurdo, pensé. Pero sí, cuando formulaba en voz alta las preguntas, como ¿quién eres? O ¿qué quieres?, la radio allá en la estática devolvía respuestas. Puras palabras simples o advertencias crípticas, pero respuestas al fin. La curiosidad y el miedo se entrelazaban como una tela de araña a mi alrededor. Una noche, ya completamente inmerso en el misterio, la radio cambió su tono. No era solo una señal extraña ni mensajes ambiguos. Llamó mi nombre. No una vez, ni dos, sino insistentemente. Ese sonido grave y metálico repitiendo mi nombre, mezclado con el ruido blanco y una especie de gemido que parecía venir de otra dimensión, me sacudió hasta el hueso. Fue entonces cuando el ambiente en mi casa comenzó a tornarse irreal. Por momentos, mientras la radio emitía esos sonidos, sentía como si la temperatura bajara violentamente en ciertas habitaciones. Un frío que parecía calar hasta los huesos, diferente al frío normal, más angustiante, como si una presencia invisible se instalara ahí. Las luces comenzaron a parpadear, no en patrones aleatorios, sino pareciendo sincronizadas con los pitidos de la radio. La sensación de ser observado no me abandonaba ni un segundo, incluso cuando estaba solo en la cocina o salía al patio a tomar aire. Y por más que volteara, no había nadie. Pero lo peor era esa creciente paranoia que se instalaba en mi mente. A veces escuchaba susurros cercanos, apenas perceptibles, como un murmullo atravesando las paredes. Me costaba concentrarme, dormir, y hasta me vi forzado a dejar el teléfono lejos de mí, porque sentía que la radio también interfería en los aparatos electrónicos. La noche más terrible fue aquella en que desperté de un sueño raro, confuso. Sentí que alguien caminaba junto a mi cama, observándome. Con la poca valentía que me quedaba, encendí la radio portátil a tientas, casi temblando. Lo que escuché terminó por quebrarme. Un mensaje desesperado, casi implorante, libérame, seguido por una serie de pitidos frenéticos, y luego silencio absoluto. Durante minutos, solo la estática me respondió. Entonces, un murmullo casi audible surgió de la nada, un suspiro frío que me recorrió entero, y luego un sonido como un golpe seco, como si algo invisible hubiera chocado contra la pared detrás de mí. Consciente de que la radio no era solo un receptor, sino un puente, algo que había activado sin querer, me llené de terror. Este no era un juego ni un enigma para resolver como en una película. Estaba lidiando con algo más allá de lo físico, algo que cruzaba la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. La idea de que alguien o algo quería pasar a mi mundo, a través de esa señal que yo había sintonizado, me aterriría más que cualquier libro o historia que hubiera escuchado alguna vez. Intenté apagar la radio, desarmarla, romperla, quemarla. Pero nada funcionaba. Cada vez que la rompía, al día siguiente aparecía intacta, sobre la mesa del garaje, encendida, enviando su mensaje oscuro. La desesperación me llevó a aislarla, en un cuarto cerrado con llave, pero luego el frío corruptor y los susurros se trasladaron a esas habitaciones, como un eco de la presencia que ya no necesitaba la radio. Pensando en encontrar ayuda, me comuniqué con expertos, con grupos que investigan fenómenos paranormales, pero nadie podía explicarlo, y muchos simplemente creían que estaba perdiendo la razón. En el fondo, empecé a dudar de mí mismo. Sin embargo, aquella noche, cuando miré la radio, supe que ya no era un objeto. Era una puerta abierta
a una oscuridad que nunca imaginé. Temblando, tomé la radio entre mis manos, y fue como si una corriente helada me atravesara. Por un instante, juraría que escuché otra voz, distinta, dentro del pitido. Una voz que me susurraba al oído, con una calma aterradora. Bienvenido, aquí empieza tu verdadera condena. Desde entonces, vivo con el miedo permanente. Con la inquietud que me carcome día y noche. Porque sé que mientras esa radio siga funcionando, y yo no encuentre la forma de cerrar ese canal, alguien o algo está demasiado cerca, acechando y esperando para cruzar. Y a veces, en mitad de la noche, cuando la casa se sumerge en silencio, todavía logro escuchar el suave pulso del extraño código que me llama. Una señal que nunca debería haber abierto. Aquella noche en el mercado abandonado, nunca pensé que una entrega rutinaria pudiera convertirse en algo tan perturbador. Pero, si algo aprendí esa noche, fue que los lugares muertos esconden más vida de la que aparentan. Aunque sea una vida de sombras y susurros. Trabajaba como repartidor. Un trabajo sin muchas sorpresas, donde el tiempo se mide en kilómetros y horas. El mercado antiguo era uno de mis destinos más extraños. Siempre me pareció un lugar que había quedado atrapado en el tiempo. Estructuras oxidadas, luces parpadeantes y puestos que apenas imprimían el murmullo de vida propia, pero que nunca terminaban de morir. Durante el día, el mercado se llenaba de unos pocos comerciantes tercos y algunos visitantes que parecían más nostálgicos que interesados. Era un lugar en decadencia, que se sostenía con esfuerzos mínimos. Pero a altas horas de la noche, las luces morían, y la atmósfera se volvía densa, como si el lugar respirara un aire que no era del todo este mundo. Aquella noche, llevé una entrega especial a uno de los puestos que aún funcionaban, una tienda de especias con aromas que en días normales me reconfortaban, pero que en esa oscuridad nocturna se sentían pesados y hasta invasivos, como si perfumaran el aire con algo más que comino y canela. Al terminar, ya era bastante tarde. El mercado estaba casi vacío, pero nada me alarmó en un principio. Era normal que a esa hora hubiera pocas personas. Sin embargo, algo fue diferente. En mi camino de regreso, pasé por el pasillo principal y sentí casi al instante que el silencio no era solo ausencia de ruido, sino una presencia opresiva, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una quietud incómoda. Miré a mi alrededor y el mercado estaba completamente vacío, mucho más de lo usual. Donde normalmente se escuchaban voces lejanas o el rasgueo de una puerta quejumbrosa, solo había un mutismo absoluto. Ni siquiera el viento agitaba las hojas secas. Mi respiración se aceleró, aunque intentaba controlarla, diciéndome a mí mismo que no había motivo real para preocuparse. Continué caminando, pero entonces, en uno de los pasillos poco iluminados a la izquierda, vi una figura solitaria, inmóvil. Parecía una persona, pero el contorno era borroso, casi como si estuviera desvaneciéndose en la penumbra. Tenía algo vacío en la mirada, o mejor dicho, su rostro no terminaba de formarse ante mis ojos. Mi instinto me decía que no me acercara, así que apreté el paso, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que esa sombra empezó a seguirme, o al menos eso pensé, porque cuando volteé para mirar, no había nadie. El silencio volvió a envolverme, pero no era el silencio común, era un silencio que podía escuchar, y dentro de él, un murmullo muy bajo que parecía llamar mi nombre, apenas perceptible, como susurros, a un oído levemente distante, pero imposible de ignorar. Tragué saliva, y decidí no detenerme. Las luces de los faroles del mercado comenzaron a apagarse y encenderse de manera irregular, como si alguien jugara a encender y apagar mi esperanza de salir pronto de allí. Empecé a notar sonidos extraños a mi alrededor, pasos que no coincidían con los míos, ecos que se repetían sin origen claro, y un suspiro sutil que parecía recorrer el pasillo detenido junto a mí. Tenía las manos sudorosas y la piel erizada. En un momento dado, una corriente de aire frío me golpeó la nuca y un escalofrío me recorrió la espalda.
sentí que alguien me estaba observando muy de cerca. De repente, sentí una presencia justo detrás de mí. No fue un ruido, sino una sensación, la distancia invisible que separa el espacio propio y el espacio invadido. Di la vuelta de golpe, con la adrenalina a tope, y esperaba encontrar al dueño de esa sombra. Pero el pasillo estaba vacío. Los faroles emitían una luz temblorosa que parecía absorber todo en tonos grises y negros. Antes de que pudiera reaccionar, un eco frío, como un suspiro cadavérico, recorrió el aire y me heló la sangre. Un olor rancio y metálico llenó mi nariz, como si el mercado estuviera sangrando desde sus entrañas. Intenté acelerar el paso para salir de allí, pero los pasillos parecían multiplicarse en un laberinto infinito. Todas las esquinas a las que giraba me conducían de vuelta al mismo lugar, un espacio que reconocía, pero que a la vez cambiaba a cada intento. Sentía que el mercado se transformaba a mi alrededor, como si estuviera vivo y me mantuviera atrapado en sus entrañas. Mi mente luchaba por encontrar sentido, por buscar una salida, pero todo se volvió confuso, y con cada paso, la sensación de estar condenado a no salir se hiciera más fuerte. Los murmullos subían de volumen. Eran voces mezcladas, que hablaban en un susurro indecible, como si estuvieran resonando desde muy dentro de esas paredes viejas. Me repetían promesas rotas y advertencias en un lenguaje que no podía entender, pero que sentía profundamente como un mensaje funesto. Empecé a escuchar mi propio nombre, como si lo dijeran cientos de bocas al unísono, pero a la vez quebrado, como un eco fragmentado que me llamaba desde diferentes direcciones. La luz, cada vez más inestable, parecía cortarse justo cuando quería mostrar el camino. Todo aquello era un laberinto sin salida, donde cada rincón nacía y moría en oscuridad, donde las sombras se estiraban y retorcían, como si tuvieran voluntad propia. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en esa inmensidad sombría. Me sentí pequeño, perdido, y comprendí que el mercado no quería dejarme ir. Conforme avanzaba sin rumbo, sentí que algo se acercaba a mí, una sombra que tomaba forma, un ser que se fusionaba entre las ruinas, que era parte del silencio, pero a la vez el comandante de ese terror silencioso. No podía verlo claramente, pero su presencia era abrumadora, un espectro sin rostro, que parecía saber más de mí que yo mismo. Y entonces, en un momento que no sabría explicar cuánto duró, me di cuenta de que ya no estaba en el mercado físico, sino atrapado entre sus recuerdos rotos y las ruinas de su alma. Sentí que mi cuerpo era parte de ese espacio, que el tiempo había dejado de existir para mí, y que la noche que atravesaba no era solo una noche más, sino un limbo donde el mercado moribundo me había retenido. No podía salir, no podía avanzar, y lo peor era saber que nunca realmente había llegado a la salida, que esa noche quedaría con él para siempre, atrapado en un lugar que era parte fantasma. No sé si alguna vez alguien encontró el camino real, ni si alguien espera encontrarme alguna vez. Solo sé que después de esa noche, cada vez que conduzco la moto, cada vez que paso cerca de un mercado cerrado, siento la presencia silenciosa, que sigue esperando en un pasillo oscuro, esperando que vuelva a caer presa de su interminable laberinto. Porque al final, no fui yo quien decidió irse aquella noche. Fue el mercado que decidió no dejarme ir. Desde que heredé aquel antiguo reloj de pared, que perteneció a un familiar remoto, mi vida nunca volvió a ser la misma. Todavía recuerdo el día exacto en que llegó a mis manos. El viejo reloj fue embalado con delicadeza, envuelto en papel amarillento y guardado en un baúl polvoriento, en el fondo del último cuarto de la casa de mis padres. Aquella casa que siempre tuve como refugio. Era un reloj grande, de madera oscura y barnizada, con un cristal que reflejaba una tenue luz al caer la tarde. Tenía un péndulo de latón que parecía brillar con un color dorado antiguo. Pero lo que más me atrapó fue que la manecilla del reloj marcaba permanentemente las 5:20. Jamás avanzaba la hora, pero el péndulo seguía moviéndose de un lado a otro con ese ritmo hipnótico e interminable. Al principio no le di mayor importancia. Lo colgué en la pared del salón, en ese rincón donde el sol daba justo por la tarde, y traté de reconciliarme
con aquella pieza que parecía un capricho del destino. Sin embargo, mi rutina empezó a cambiar de formas que no podía explicar. Era sutil al principio. Días en los que sentía una especie de quietud sobrecogedora, una tensión que se agitaba apenas bajo mi piel, y que me hacía mirar constantemente hacia ese reloj detenido, como si esperara a que un milagro sucediera y recuperara la hora exacta. Empecé a notar algo extraño. Golpes. Golpes pequeños, débiles, que provenían del interior del reloj. Un golpeteo leve rítmico, como si alguien tratara de llamar mi atención desde dentro, insistente pero contenido. La primera noche que escuché eso, me desperté sobresaltado. El silencio absoluto de la casa atentaba contra el sueño. Pero ese golpeteo parecía imposible de ignorar. Me levanté con cuidado, tratando de que mis pies descalzos no hicieran ruido sobre el suelo frío. Al acercarme al reloj, el péndulo se movía con una calma extraña, casi burlona, y los golpes seguían. Tin, tin, tin. Puedo jurar que eran demasiado regulares para ser un fallo mecánico, demasiado insistentes para ser un simple eco. Me quedé parado allí, con la mano extendida, temblando un poco, deseando tocarlo para calmar cualquier malentendido. Pero cuando mis dedos rozaron la madera, el golpeteo cesó abruptamente, como si alguien dentro hubiera contenido la respiración. Intenté abrir la caja para ver si había algo roto o algún mecanismo mal ajustado. Pero nada. La puerta del reloj estaba completamente sellada, sin ninguna traba visible, como si hubiera sido cerrada con alguna fuerza que desafiaba el tiempo mismo. No importaba cuánto intentara girar el pestillo, empujar o jalar la madera, la caja no cedía. Fue entonces cuando empecé a sentir que el reloj no era un simple objeto, sino algo más. Lo que vino después fue aún más perturbador. La casa empezó a llenarse de una atmósfera pesada, difícil de describir. A veces, cuando alguien contaba una mentira, el reloj respondía de inmediato. Los golpes se intensificaban, de leves a contundentes, resonando con un eco espeluznante dentro de la pared donde estaba colgado. Empezaba con tin tin, luego tin tin tin, y finalmente un golpazo seco que retumbaba en todo el salón. No importaba quién hubiera mentido, el reloj reaccionaba con esa violencia sorda y pavorosa. Una tarde lo comprobé por primera vez. Mi hermana me confesó a media voz que había roto un vaso y había dicho que fue el perro quien lo hizo. Apenas terminó de hablar, el reloj golpeó con tal fuerza que los cuadros que colgaban junto a él vibraron, y la madera dio un leve crujido. La verdad se había vuelto un umbral que activaba ese mecanismo invisible. Empecé a sentir que algo estaba observándome a través de ese reloj, y no era solo una metáfora. La sensación de ser escuchado, de que cada palabra y cada intención eran absorbidas por ese objeto detenido en el tiempo, me carcomía la memoria. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y las sombras jugaban con la luz, el golpeteo se transformaba en un lenguaje. Un código Morse mórbido que parecía querer contarme algo. Recordaba cada golpe, cada pausa, como si fuera un mensaje cifrado que mi mente debía descifrar para salvarme. Una noche, la más terrible de todas, fui despertado por una serie de golpes frenéticos. El reloj parecía enloquecer. Cada golpe era un golpe seco, fuerte y cargado de urgencia, haciendo vibrar las paredes y el suelo. Me levanté y me planté delante de él, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Era como si el reloj gritara desde su interior, como si quisiera liberarse de alguna prisión invisible. En un arrebato de desesperación, agarré un martillo que había dejado olvidado en la mesa y comencé a golpear la caja tratando de romperla. Cada impacto resonaba como un disparo en la estancia silenciosa. Pero por más que la madera crujía y astillaba, el tic-tac no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte, más penetrante, amplificándose hasta convertirse en el único sonido que llenaba la casa. Era un latido salvaje, un corazón imposible de detener. En esos momentos, tuve la terrible certeza de que el reloj no solo escuchaba, recordaba. Guardaba en su memoria pesada y oscura cada mentira, cada verdad a medias,
cada engaño que se pronunciaba bajo su sombra. Y con cada mentira almacenada tejía una sombra, un ser intangible y creciente que iba tomando forma en la penumbra de la casa. Yo podía sentir su presencia, esa sombra alargada y distorsionada que comenzaba a tomar vida propia, acechando los espacios y susurrando con un aliento frío por donde caminaba. En el insondable silencio que siguió, llegó el golpe final, ese golpe que fue distinto a todos los anteriores. Un último y profundo golpe que retumbó dentro de mi pecho. Entonces, en ese instante de quietud absoluta, escuché un susurro. No uno cualquiera. Era un susurro que se parecía al susurro de las paredes que alguna vez escuché en una historia antigua. Un murmullo apenas audible, un hilo sonoro que parecía conectar todos los terrores, todas las voces que se ocultan cuando la noche más oscura domina el alma. El susurro parecía decir algo incomprensible, indeleble, pero con un tono inconfundible. Un llamado, un recordatorio, una advertencia eterna. Desde aquella noche, el reloj sigue detenido, en la eternidad de las 5:20, martillando sin descanso, escuchando y acumulando sombras. Cada mentira que se pronuncia en la casa se viste con un nuevo hilo de sombra. Cada verdad oculta alimenta a ese ente que se esconde tras el cristal empañado y la madera gastada. Y yo, atrapado entre su tic-tac incesante y sus golpes que no cesan, sé que el reloj no solo escucha. El reloj recuerda. Y algún día, esas sombras serán tan reales como el miedo que ahora me consume.